espacio de lectura, reflexión y enseñanza. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Until the Son of God appear. Muy bien, pues, mira, aquí llegó Isaac. Bendiciones, profesor. Saludos desde Alerce. Algún día tendré que conocer Alerce, pues, ¿ah? No que le esté lanzando un indirecto Isaac. No. Yo no me hago el invitado. Pero sería maravilloso algún día conocer Alerce. Muy bien. Saludos, mi estimado Isaac. Saludos a su esposa, a su familia. Dios les bendiga mucho, a sus hijos. Dios los guarde, ¿ah? De igual manera, Juan Pablo, a Teresita. Llegó Teresa, qué bueno. Teresa, gran alumna ahí en primera fila. Bendiciones para ti, Teresa. Y bueno, qué bueno que estás ahí ya instalada. Pues, espero que estén con su mate, su tecito, su agüita de hierba, sus galletitas. Y vamos a iniciar este estudio de hoy, o este análisis en realidad. No sé si estudio, ¿eh? Yo eso de estudio, estudio bíblico, no sé, no. Análisis, vamos a conversar, vamos a dialogar y vamos a hacer un breve análisis nomás, ¿vale? Bien. Vayan rápidamente a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos rápidamente a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos rápidamente para allá. Y vamos a comenzar este análisis. Recuerden que le he dicho que desde el punto de vista pedagógico, para poder enseñar esto, esto se lo doy como tips para aquellos que realizan labores de enseñanza, que son maestros de escuela dominical, qué sé yo. Si ustedes tienen alguna actividad que tenga que ver con la enseñanza, rescaten estos consejillos que les voy a dar. Cuando ustedes analicen un texto o un capítulo, léalo con cuidado. Lea la historia completa, la exposición completa, los argumentos completos, ¿verdad? Y ideen una manera estratégica, sistemática, paulatina, diseccionada, incluso dividida, de enseñar tal o cual porción de la Sagrada Escritura. Ejemplo. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 en adelante, tenemos el mensaje de nuestro Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Hemos dicho, y lo voy a repetir hasta el cansancio, porque recuerden bien que la repetición es la base del aprendizaje, ¿vale? No el repetir de repetir el curso, pues. No de sacarse malas notas y repetirlo, me refiero a eso de repetir. Me estoy refiriendo a reiterar, a recordar, a repasar, ¿vale? A eso me estoy refiriendo, ¿ok? Es una estrategia psicopedagógica el constantemente estar repitiendo ciertas secciones, ciertas partes de la clase anterior, ¿vale? Además que es un método paulino, es un método del apóstol Pablo. El apóstol Pablo constantemente estaba avanzando con nuevos temas, pero le hacía un guiño a lo que había hablado anteriormente, ¿verdad? Esa es una estrategia de ir para atrás, a retroceder 2 y avanzar 4, ¿verdad? Una cosa así, ¿ok? Muy bien. Entonces, el mensaje a la Odisea, este profesor en especial, ¿verdad? Ha dividido para poder enseñar de manera mucho más didáctica este mensaje a las 7 iglesias, especialmente el de la 7ª iglesia, el mensaje a la Odisea. Ha dividido en varias partes este mensaje a la Odisea. Recuerden que dijimos que la primera parte la constituye
versículo 14 al 15. Apocalipsis capítulo 3, de versículo 14 al 15. La segunda parte la constituye el versículo 16. 16. 16. ¿Ok? 16 y 17. 16 y 17 sería la segunda parte, ¿verdad? 16 y 17. Luego hay una tercera parte que está formada por el versículo 18. 18. Y después está la cuarta parte, la última, del 19 al 22. Entonces, he dividido para enseñar este mensaje, el mensaje de la Odisea, en 4 partes, ¿vale? Ayer, así que los que no vieron el lectio de ayer, vayan a ponerse al día. Vimos la primera parte, analizamos el versículo 14 y el 15. Hoy vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver con el versículo 16. Y la cosa se va poniendo bastante fuerte, ¿vale? Y por favor, si hay alguien escuchando acá que tiene las orejas delicadas, sálgase de la transmisión. Si usted tiene una actitud sectaria y quiere escuchar lo que a usted le gusta nomás, sálgase de la transmisión. ¿Vale? Porque lo que voy a leer ahora y lo que voy a explicar ahora es lo que el Señor Jesús está expresando, no lo que el profesor Walter está expresando. ¿Ya? Quienes me conocen ya hace harto tiempo y conocen mis clases, saben que en determinadas ocasiones tengo expresiones bastante fuertes, bastante directas. Y a veces las orejas delicadas no entienden, no logran procesar rápidamente la intención o el objetivo de por qué me expreso de alguna manera que a veces parece un poco incómoda, ¿verdad? No usan mucho raciocinio, algunos, ¿verdad? Entonces actúan de manera pasional. ¿Verdad? Ok, bueno. Así que ojo con eso, no lo tomen personal, vean las cosas con altura de mira. ¿Vale? Lo que vamos a leer ahora es lo que el Señor Jesús expresa respecto a lo que el Señor Jesús está observando de la condición espiritual de la iglesia. No soy yo el criticón. ¿Vale? Así que si se tienen que enojar con alguien, enójense con el Señor Jesús, no conmigo. Porque el mensaje a la Odisea, porque si ustedes ven en su versión bíblica, bueno, casi todas las versiones bíblicas, Reina Valera 1960, estos textos, Apocalipsis 3 del 14 al 22, están en rojito, las letras están en rojo, indicando que son palabras de Jesús, no del profesor Walter. ¿Vale? ¿Vale? Y el mensaje de la Odisea, siguiendo el hilo de todos los mensajes anteriores, es la descripción de la condición espiritual de la iglesia de los últimos días. Recuerden que el mensaje a las 7 iglesias es la descripción de la condición espiritual de la iglesia de todos los tiempos. Por eso que son 7 iglesias, son 7 periodos de los cuales se describe desde la fundación de la iglesia hasta el tiempo del fin. Se describe la condición espiritual de la iglesia en todas las épocas. Eso es. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar en más detalle porque esto lo vemos justamente en la diplomatura en escatología bíblica. ¿Vale? Por eso no doy más detalle porque si no me explayaría mucho. Pero a grandes rasgos, eso es. El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis describe la condición espiritual de la iglesia a lo largo de la historia. Y hay 7 iglesias, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y la 7ª, evidentemente, cronológicamente, históricamente, está describiendo a la
última iglesia, porque son 7, no hay 8, no hay 9, es la última, la séptima. La séptima está describiendo la condición espiritual de la iglesia de los últimos días. Cuando hablo de los últimos días, estoy hablando de un breve o corto periodo de tiempo antes de la segunda venida de Cristo. A eso le llamamos últimos días. ¿Últimos días para qué? Pues, últimos días antes de la venida de Cristo. Últimos días de vida terrena. Eso es. Por eso se llama últimos días. Último tiempo. Tiempo del fin. Es un periodo de tiempo terrenal que no podemos cuantificarlo. Yo no le puedo decir 10 años, 20 años, 30 años, yo no sé. ¿Vale? Solamente nos resta mirar las señales de los tiempos, el entorno, lo que está sucediendo en el mundo. ¿Verdad? Porque la espera de la venida de nuestro Señor Jesús es una experiencia de fe. Yo no espero al Señor Jesús basado en una fecha, porque no es por fecha, es por la fe. Porque si supiese por la fecha, nos programamos, ¿verdad? Nos programamos. Bueno, voy a pecar entre un año antes nomás, ya, me arrepiento. Ya no sería por la fe, porque habría un dato conocido, el cual nos predeterminaría a actuar de tal o cual manera. Sin embargo, al no tener una fecha precisa, exacta para la venida de Cristo, el Señor en su infinita sabiduría nos guía a vivir en constante expectativa, esperanza, fe, confianza, dependencia. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, pues, cuando hablamos de los últimos días, estamos hablando de un periodo de tiempo breve, corto, antes de la segunda venida de Cristo. Y lo que se describe en el mensaje de la Odisea es la condición espiritual de la iglesia de los últimos días. Cuando digo iglesia, y por eso que yo enseño a mis alumnos que se saquen de la cabeza la disposición, la actitud sectaria. Yo entiendo que muchos de ustedes pertenecen a tal o cual denominación que a mí me tiene sin cuidado. A mí no me interesa a qué denominación pertenecen ustedes, a eso no me importa a mí. Como a ustedes tampoco les importa a cuál pertenezco yo. A ustedes lo que les importa, y a mí lo que me importa, y lo que nos importa, es que lo que ustedes aprendan y lo que yo enseñe sea bíblico, esté conforme a la palabra de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios, usted se desconecta nomás, pues va a escuchar a otro. Porque como creyentes debemos considerar como nuestra única autoridad en materia de fe y de conciencia la palabra de Dios, solo la Escritura. La palabra de Dios es nuestra guía infalible y absoluta en materia de fe y de experiencia religiosa. Y las autoridades humanas lo son, le debemos respeto, consideración, incluso obediencia, en tanto y en cuanto ellos también se remiten a la palabra de Dios. Cuidadito con esas autoridades que se están tomando algunos que andan mandoneando a los hermanos y prohibiendo a los hermanos, ¿verdad? Cuidado. Eso no están ejerciendo bien la autoridad que Dios les ha dado, que nos ha dado a todos. Y están haciendo mal uso del cargo o del ministerio que se le ha dado. Y son unos abusivos que se toman atribuciones que Dios no le ha dado. Nuestra primera autoridad es la palabra de Dios. Y todo líder humano o autoridad eclesiástica debe remitirse, igual que nosotros, todos, a la palabra de Dios. ¿Vale? Cuando un líder o un dirigente eclesiástico no se remite a la palabra de Dios, se arranca por ahí con su propia voluntad y sus propios deseos y sus propias
órdenes, su propia autoridad y comienza a tomarse atribuciones que no le corresponden, estoy autorizado para no obedecerlo, para no seguirlo. Es más, tengo la libertad, si quiero me voy de esa congregación, me voy, eso no es pecado, me voy, porque las ovejas tienen que ir o estar donde se les da pasto fresco, donde se les da alimento. Y si no me alimentan y me tienen a puro bailoteo, no estoy creciendo, no estoy madurando, no estoy elevándome. Me mantienen ahí, en las cuatro paredes. Ahí me mantienen, hipnotizado. No. Las ovejas van donde está la verdad. Donde está la verdad, donde se enseña la verdad. Ahí estoy yo. Y tengo que tener la honestidad intelectual de reconocer la verdad donde quiera que ésta se manifieste. ¿Vale? Donde quiera que ésta se manifieste. Siempre le he enseñado eso a mis alumnos. ¿Por qué? Hoy día lo conversaba con una persona. La mentalidad sectaria, es decir, ¿cuál es la mentalidad sectaria? La mentalidad sectaria es aquel sujeto que no escucha nada, no acepta nada, que no venga de las cuatro paredes de su denominación. Es incapaz de reconocer algo de verdad fuera de las paredes de su denominación. Ese es la mentalidad sectaria, ese es el sectario. El sectario, ¿verdad? Ese es el sectario. Esa persona, o esas personas, o esos líderes, nunca crecerán teológica y espiritualmente. Jamás. Seguirán en su nicho, ahí, en su corral, ahí, pegándose cabezazo entre ellos. ¿Verdad? Bien, estoy desarrollando algunas reflexiones que las voy a publicar en mi blog personal para que después, bueno, las voy a compartir a través del grupo oficial de WhatsApp Comunidad Veritana para que los lean después, porque estoy analizando este tema. Porque le está haciendo muy mal a mucha gente, que literalmente es esclava en sus denominaciones porque hay malos líderes. Hay malos líderes que no ven más allá de las cuatro paredes de su denominación. ¿Vale? Entonces, la descripción que hace acá el Señor Jesús en el mensaje de la iglesia de la Odisea es un mensaje fuerte. Porque lo que hace simplemente es denunciar. El Señor Jesús delata, desnuda la verdadera condición de la iglesia y la describe de una manera impresionante. Repasemos los primeros versículos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Esto lo analizamos ayer, ¿eh? El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Así que acá no cabe el cuestionamiento o la resistencia o la rebeldía, porque nos va a hablar uno que nos conoce, por lo tanto no se equivoca. Su diagnóstico es correcto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Todo esto lo expliqué ayer. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, note lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús le está hablando a la iglesia. Acá no está hablando al mundano, a la gente del mundo, le está hablando al creyente. Por eso yo les digo que acá Jesús no está hablando de una denominación. Jesús le está hablando a todos los creyentes que profesan el nombre de Cristo, que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que profesan ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Vale? Por eso hay estas cosas que mirarla con la altura de mira estos mensajes. No con mentalidad sectaria, limitada.
Dice el Señor Jesús que ojalá fuésemos frío o caliente. Pero como somos tibios, ayer expliqué eso, que es tibio. El Señor Jesús dice algo que impresiona. Porque nosotros tenemos la idea correcta, por supuesto, que el Señor Jesús es una persona amorosa, tierna, misericordiosa, que sería incapaz de tratarnos mal, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús lanza una advertencia, que la iglesia no está a la altura. Cree que está a la altura, pero no está a la altura, porque el Señor Jesús nos conoce y sabe muy bien la realidad. ¿Y qué dice Él? Te vomitaré. Esto lo expliqué ayer, ¿eh? Te vomitaré de mi boca. El Señor Jesús es capaz de rechazar a la iglesia. Es que estos son los mensajes que no se tratan así. Porque a la hermandad se le cuenta que todo va para el cielo. Todo va para el cielo. Es como un boquete grande, así como que caben, es como la puerta ancha. El falso evangelio dice que la puerta es ancha. Que la puerta de la salvación es ancha. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que es angosto. Pero hoy día se enseña que todos van al cielo. Todos van al cielo. No va a haber ningún proceso de juicio, de investigación, de escudriñamiento, de pesaje. No. Todo el mundo entra al cielo. Todo el mundo entra al cielo. ¿Vale? Pero acá dice el Señor Jesús que la iglesia está en una condición tibia, ni frío ni caliente. Ojalá estuviéramos en algún extremo, ¿verdad? Pero estamos al medio. Tibio. Y esa condición de tibieza al Señor Jesús le provoca asco. Asco. Esto es fuerte. Que la iglesia le provoque asco al Señor Jesús al punto de querer devolver lo que tiene en el estómago. Te vomitaré de mi boca. O sea, la condición de la iglesia actual le produce náuseas al Señor Jesús. ¿Mm? Ahora el Señor Jesús, como conoce nuestras obras, y ya he explicado ya eso de obras, no se vayan a poner nerviosos, algunos. El Señor Jesús comienza a describir el engaño. Porque el Señor Jesús no está aquí, el Señor Jesús nos saca la careta. El Señor Jesús nos quiere sacar la careta para que veamos tal cual como somos. Nos veamos tal cual como somos. Pero ¿cómo nos saca la careta? Describiendo la careta. La careta, la máscara, sirve para disimular, para esconder una realidad. Es un disfraz. El Señor Jesús lo que hace es describir esa careta y revela lo que hay detrás de la careta. El versículo 17 dice, porque tú dices, es decir, es lo que afirmamos, es lo que creemos. Yo soy rico y me he enriquecido. Chicos, esto tiene una aplicación espiritual. La iglesia de los últimos días está autoengañada, cree que es rica espiritualmente,
que se ha enriquecido espiritualmente. Y como es rica, ser rica es lo contrario de ser pobre, de tener carencias. O sea, la iglesia cree que no tiene carencias, que no necesita nada, que ya es suficiente lo que tiene, que soy rico y me he enriquecido espiritualmente, cree que es rica espiritualmente y que de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es orgullo. Eso es orgullo. ¿O ustedes creen que ya saben todo sobre la Biblia? ¿Creen que ya saben todos los misterios? ¿Creen que ustedes ya alcanzaron la meta, que están completos, que no tienen necesidad? Y que de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego, el Señor Jesús trata a la iglesia, para que no piense que el profesor Walter es el que trata mal a la iglesia. Pues. El Señor Jesús le dice a la iglesia, bueno, lo voy a decir suave, no vaya a ser que alguno aquí raje vestidura. Le dice a la iglesia que está desinformada. Que está viviendo un engaño. Dice acá, versículo 17, y no sabes, ¿cómo se le llama a alguien que no sabe? Que cree que sabe, pero en realidad no sabe. ¿Cómo se le llama a esa persona? O a esa iglesia. Porque acuérdense que expliqué en la clase anterior que el mensaje de la iglesia de la Odisea tiene una aplicación comunitaria, colectiva, congregacional, pero también individual, porque la iglesia está compuesta por personas. Así que esto es una descripción de la condición como iglesia en general, pero también aplica a cada uno como miembro de iglesia. Entonces el Señor Jesús está describiendo a una iglesia o un miembro de iglesia que está engañado. Cree que tiene una experiencia genuina, pero no la tiene. Es suficiente, es orgullosa, está conforme. Y una iglesia orgullosa no le gusta que le digan las cosas. ¿Por qué mataban a los profetas? Porque los profetas, por orden de Dios, les decía las cosas. Los despertaba, les decía su verdadera condición, les señalaba el pecado, la debilidad, los advertía, los reprochaba, los reprendía. ¿Y qué hacía el pueblo? En vez de escuchar el contenido del mensaje, se volvía contra el mensajero. Bueno, hoy está pasando lo mismo. No se le puede decir nada a la iglesia. Porque se levanta el dragón contra el mensajero. Y acá el Señor Jesús en el 17 dice, Apocalipsis 3:17, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decimos nosotros, o la iglesia en general. Pero el Señor Jesús, que conoce nuestra verdadera condición, ¿qué nos dice? Y no sabes, eres un ignorante, estás desinformado. Eres ignorante, quiere decir que ignora, pues. Hay algo que ignora, eso es un ignorante. Alguien que ignora algún aspecto de la realidad. Acuérdense que yo le expliqué que hay personas, o habemos, me incluyo, ¿por qué no? Al que le caiga el sombrero que le caiga, y hay que reconocerlo. Hay personas que desconocen la realidad y por lo tanto son ignorantes y por lo tanto de alguna manera se justifica su accionar, sus
obras, porque ignoran cierta realidad, por lo tanto viven un engaño. Pero hay otras que saben la realidad y sin embargo la niegan por orgullosos. No quieren reconocer la realidad. Bueno, por una o por otra, el Señor Jesús dice, y no sabes, entre paréntesis, cuando hablamos de ignorante, hay varias acepciones. Es decir, palabras diferentes que quieren describir una misma condición, con ciertos matices. Acepciones de ignorancia sería, o ignorante, sería indocto. O sea, el ignorante en general carece de algo. No está informado, no está enterado, carece de algo, le falta algo, información, formación, educación. Hay una carencia, ignorante, ignora, algo le falta. Acepciones de la palabra ignorante podría ser indocto, es decir, que no es docto. Iletrado, que no tiene letras. Analfabeto. Neófito. Son acepciones, son distintas palabras que apuntan a una condición de carencia. ¿Verdad? Así que el Señor Jesús le dice a la iglesia, y no sabes. Esto es fatal. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis? Es decir, que no seamos ignorantes. ¿Respecto a qué? A la venida de Cristo. Y a los muertos, digamos, porque el contexto está hablando de los muertos que son levantados en la segunda venida. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice él, aludiendo a los muertos en Cristo. Que ignoréis, dice él. Eso es fatal, porque el que ignora, hierra. Por eso que la mentalidad sectaria hay que sacarla. ¿Ok? Y no sabes que tú eres, interesante que él individualiza, que tú eres un desventurado. Desventurado es lo contrario a bienaventurado. La iglesia que se cree rica, que ninguna cosa tiene necesidad, en realidad es desventurada, no es bienaventurada. Interesante que la idea de bienaventurado generalmente se le aplica a quien acierta, a quien le apunta al blanco, quien goza de lo correcto, de tener la experiencia verdadera, el conocimiento correcto, la respuesta correcta. Ese es el bienaventurado. Bienaventurado también se aplica a aquel que vence, que obtiene la victoria por la fe, aquel que disfruta de las victorias como fruto de la gracia de Cristo actuando en nosotros. Es el bienaventurado. El bienaventurado es aquel que llega a la meta, aquel que tiene la victoria, aquel que vence. Pero acá se está describiendo a un desventurado. Y no solamente eso, sino que se dice también que somos miserables. ¿Saben ustedes a quién se aplica
esto de miserable? ¿A quién se aplica? ¿Quién es un miserable? ¿Quién es un miserable? ¿Ah? Lamentablemente estamos, dice Isaac, lamentablemente estamos en una generación de cristal. Sí, es verdad eso. Como se dice aquí en el sur de Chile, estamos en un tiempo donde la iglesia es terrones de azúcar, un poco de agua y se deshacen lamentablemente, exactamente. Y lo que dice Isaac tiene mucha razón porque tiene que ver con el carácter, con el temple. ¡Ay, no se puede decir nada en la iglesia! Claro. Tampoco se trata de estar insultando y cosas de ese tipo, pues evidentemente, todo con... ¿Vale? Pero me estoy refiriendo a ver, una cosa es que desde la pasión humana uno diga cosas fuertes, ¿verdad? Y ahí con el riesgo, evidentemente, de ofender y de herir. Pero cuando tú transmites una amonestación o una reprensión que es bíblica, que está fundada en la palabra de Dios, como lo que estamos leyendo ahora, que el Señor Jesús dice que está a punto de vomitar a la iglesia. Vomitar, qué fuerte. Eso no debe ofender, porque son advertencias del Señor Jesús. ¿Vale? Y dice que somos miserables. ¿Saben ustedes qué dijo el apóstol Pablo de él mismo? Cuando despertó y se dio cuenta de su verdadera condición espiritual. Vayan a Romanos, ya me está fallando la garganta ya. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. El apóstol Pablo reconoce cuál es su condición espiritual. Y cuando él reconoce su condición espiritual, cosa que no hace el laodicense es orgulloso, dice que es rico, que de ninguna cosa tiene necesidad. Pero el apóstol Pablo, por la gracia de Cristo, salió de la condición laodicense y reconoció su condición. El laodicense descrito en Apocalipsis no reconoce su condición. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo sí reconoció su condición y expresó lo siguiente en el versículo Romanos 7, 19. 7:19, Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Noten ahora, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo diciendo eso. Nuestro hermano Pablo diciendo eso. Porque según el hombre interior, versículo 22, estoy en Romanos 7:22, me deleito en la ley de Dios. ¿Sí? Conozco la palabra, conozco los requerimientos de Dios. Pero hay una naturaleza que se revela contra los principios de Dios y me domina. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Ese miembro se está refiriendo al cuerpo. Al cuerpo. Que la palabra de Dios nos insta a que sean instrumentos de justicia y no de impiedad, de vileza. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Vale? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La potencia de la naturaleza caída, él la describe como una ley que se opone a la ley de Dios. Son dos leyes. La ley del pecado, que domina mis miembros y me lleva cautivo, preso, esclavo de los deseos, y que se rebelan contra la exigencia de Dios, la ley, su ley. Y Pablo, cuando entra en conciencia de su verdadera condición, ¿qué expresa? ¿Qué expresa? Versículo 24.
Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Ah? Miserable de mí. ¿Quién me librará? Me librará. Libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Libertad del pecado. ¿Ok? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me dará la victoria sobre mi naturaleza caída que me esclaviza, que me somete? ¿Quién? Y luego el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mire qué lindo. El apóstol Pablo dice, miserable de mí. Pero ¿qué dice la Odisea, la iglesia de los últimos días? Tú dices que eres rico y ninguna cosa tiene necesidad y estás enriquecido. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? ¿Que conoce nuestras obras? ¿Qué dice? Versículo 17. Y no sabes. ¿Cuándo el apóstol Pablo no sabía? Cuando era Saulo. Cuando asesinaba a la iglesia, no sabía. Estaba ciego. No sabía su verdadera condición. Por eso que era celoso, más que mucho de su nación, dice él. Y perseguía a la iglesia de Dios, creyendo que estaba cumpliendo los principios de la ley. Pensaba que la ley le era para vida y después resultó que era para muerte, porque la ley lo condenaba. En realidad estaba violando la ley. No matarás. ¿Por qué estaba matando a la iglesia? Estaba engañado, no sabía, era ignorante, pero no ignorante en cuanto a sabiduría, a cultura, a teología, era ignorante espiritualmente, porque no entendía la esencia de la justificación por la fe. Él era orgulloso, como el laodicense, se recomendaba a sí mismo, porque creía que haber sido circuncidado al 8º día, habiendo sido educado por Gamaliel, qué sé yo, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, con eso él estaba plenamente justificado. Eso lo recomendaba ante Dios. Con eso él estaba, hoy día podríamos decir, nacido en la iglesia, ¿verdad? Hijo de pastor, creyendo que eso, ¿verdad?, nos sitúa en un estatus espiritual más alto, o nos asegura quizás qué cosa, no sé qué cosa, ¿verdad? Y sin embargo, el apóstol Pablo despertó a su condición. Tuvo una real experiencia con Jesús. Y por eso que expresó miserable de mí. Y por eso el Señor Jesús le dice a la iglesia de los últimos días, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, hermanos. El Señor Jesús le está hablando a la iglesia y le está diciendo que es pobre. Alguno me dirá, ¿cómo que pobre? Somos discípulos de Cristo, hemos aceptado al Señor Jesús, somos miembros de la iglesia, tenemos la palabra. Pero sin embargo el Señor Jesús dice, pobre. Yo los estimularía, los motivaría a buscar a qué se aplica, a qué aplicaba el Señor Jesús lo de pobre, la pobreza. Pobres de espíritu. La característica de la iglesia de los últimos días, que es orgullosa, es suficiente, es conformista, se ha conformado a una profesión de fe, a decir solamente soy de Cristo, se ha acostumbrado, se ha conformado a la liturgia, a las formas religiosas, a las manifestaciones externas, pero se ha enfriado, ya está en una condición tibia, o sea, no es mundana, pero tampoco es
santa, pía. Es una costumbre. Se ha transformado en una rutina. Por eso que el Señor Jesús dice, ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que eres rico, pero eres pobre. Pobre, ciego. Por eso que la actitud sectaria, quien manifiesta una actitud sectaria, quienes quieren saber más sobre este, porque tengo en mi blog tengo una reflexión sobre la actitud sectaria, disposición sectaria se llama, para que lo busquen ahí. Quien lo quiera me escribe por WhatsApp y se lo envío. Y ahí desarrollo esta idea de la mentalidad sectaria. El sectario quiere escuchar solamente quiere escuchar lo que le agrada. Solamente quiere escuchar lo que se enseña en su secta. No acepta nada que no venga de su denominación. Por más que sea bíblico, no lo acepta. Esa persona está condenada a vivir en sus cuatro paredes. Nunca va a crecer, ni va a trascender, ni va a madurar en ciertas verdades bíblicas. Y si Dios quiere revelar más, sobre todo en materia de escatología, nunca va a poder porque no acepta nada que no sea de su denominación. Porque su denominación es la verdadera, porque su denominación es la sana doctrina, porque su denominación es la mejor, las demás son todas malas. Desconociendo que Dios tiene hijos suyos en todas las denominaciones, con sus defectos y sus virtudes. Son todos, en términos generales, son todos discípulos de Cristo. Todos profesan el nombre de Cristo. Ciego y desnudo. Cuando hablamos de desnudo, esto está haciendo referencia a las vestiduras blancas de Cristo, que simbólicamente se nos atribuye cuando le pedimos perdón al Señor Jesús, que limpie nuestros pecados. Simbólicamente Él se saca sus vestiduras blancas y nos viste a nosotros, nos quita las vestiduras manchadas de pecado y nos viste con sus vestiduras blancas. Su justicia, sus ropas blancas impecables, sin pecado, Él nos las atribuye, nos las imputa sin merecerlo. Y nos otorga sus vestiduras blancas como si nunca hubiésemos pecado. Y de ahí en adelante, el perdonado o el justificado debe caminar por la fe, obediente, manteniendo las vestiduras blancas, no volverlas a manchar. El laodicense en realidad está desnudo. Y ustedes saben cuál es la aplicación esto de estar desnudo. El que está desnudo y no sabe que está desnudo, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Cuando descubrieron que estaban desnudos. ¿Vale? Y el versículo 18, porque el Señor Jesús, y con esto ya voy cerrando, voy a leer un poquito acá para ver, me están escribiendo, parece. El pueblo de Dios, Michael dice, el pueblo de Dios no les gusta que les digan nada. Quieren que le prediquen de amor, pero no les gusta que los exhorten. Es lamentable. Por eso está en ignorancia. Pero sí es la verdad, es la verdad. Profesor, eso es cierto, solo lo externo, saco, corbata y pantalón y mujeres con falda. Sí. Hay una tendencia a eso, a la forma, al tema externo. Pero no hay una victoria diaria contra los defectos de carácter. No voy a nombrar personas, ni voy a aludir directamente a nadie, pero el que sabe de lo que voy a hablar sabe a qué me refiero. ¿Verdad? Hay personas o líderes que son muy exigentes con la congregación y sus predicaciones y todo, pero siguen siendo los mismos mundanos de siempre.
los mismos rascas y ordinarios de siempre, los mismos impíos de siempre. Piensan impíamente, actúan impíamente, pero usted los ve con corbata y predicando y exigiéndole a las hermanas que usen falda larga. Pero siguen siendo los mismos delincuentes espirituales de siempre. Los mismos impíos de siempre. A eso está apuntando el mensaje de Jesús a la iglesia de los últimos días. ¿Vale? No tiene nada de malo que las mujeres usen su falda larga, que vistan con pudor, que los varones también vistan de una manera... No tiene nada de malo, pero eso es un fruto, es un resultado de algo que sucede primero acá adentro. Primero está la transformación de la mente por la gracia de Cristo. Y un fruto de esa transformación es que yo hago cambios en mi vida. Hablo distinto, pienso distinto, reacciono distinto. Cuando un mundano, un no creyente me insulta o me hace una injusticia, yo ya no respondo como respondía antes. No ando amenazando, no me ando desquitando, no ando vengándome, no ando haciéndome justicia propia, porque así no actúa un hijo de Dios. Eso es carne, es viejo hombre, vivo todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué saco yo con saber teología, tener diploma, tener cargo, predicar, ir a los puntos de predicaciones, hacer evangelismo, ir a las campañas, bailar toda la noche, tocar instrumento en el coro, verme lindo, parecer ejecutivo del Banco Santander en los cultos, ¿verdad? Y por dentro, pero sí me agarro a golpes fuera de la iglesia, me insulto con el transporte público, amenazo al hermano que no me gustó lo que dijo. Sigo siendo el mismo impío. El mensaje de la iglesia de la Odisea es el mensaje de Jesús a una iglesia falsa, hipócrita, que profesa cristianismo, profesa, pero no es genuina, no es real. La gracia de Cristo no ha fulminado la impiedad de la vida. Quedan todavía cosas. Es una iglesia sin vergüenza, que no le da vergüenza. No le da vergüenza dar mal testimonio. Da lo mismo que total, Cristo me ama. Total, el domingo me golpeo el pecho de nuevo y recibo el fuego del Espíritu de nuevo. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Total, todos los domingos hay avivamiento y hay sanidades. No hay problema. ¿Ok? Bien. Vamos a dejar hasta acá el análisis. El Señor Jesús, y con esto voy terminando, el Señor Jesús no nos deja en el desánimo. Si bien el Señor Jesús nos dice las cosas, porque conoce nuestra vida hasta lo más íntimo. Y si no ven, no está descubriendo acá, no está delatando, está abriendo como un libro y nos está diciendo el engaño en el que estamos, ¿verdad? Y la condición en la que estamos. El Señor Jesús nos saca la careta y nos muestra nuestra verdadera condición. Eso es lo que está describiendo acá. Pero no nos deja en el desánimo. Chicos, lo que está descrito acá es justificación por la fe. Porque la justificación por la fe es una experiencia. La justificación por la fe es una experiencia espiritual de transformación, de comunión y transformación por la fe en Jesús.
Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de su verdadera condición, Romanos 7, y él dijo, miserable de mí, ¿se quedó ahí, en miserable? No. ¿Qué dijo después? Pero gracias Dios doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Había una salida. La solución para salir de la condición miserable, ciego, pobre, desventurado y desnudo es el Señor Jesús. Él es la solución. No nos deja en el desamparo. Nos dice que estamos mal, pero nos da la solución. Y la solución está en el versículo 18, Apocalipsis 3:18. El Señor Jesús nos da un consejo. ¿Qué llamado hace Jesús en el mensaje de la Odisea? Le da un consejo a la iglesia de los últimos días para que se reconvierta, para que se siga reformando, para que tenga un verdadero avivamiento. Porque la iglesia se ha estancado, se ha conformado y Cristo quiere que otra vez la iglesia vuelva a ser esa iglesia apostólica. Y cuando digo iglesia apostólica no me estoy refiriendo a las maravillas, me estoy refiriendo a la vida piadosa. Falta piedad, falta santidad. Es una iglesia corrupta, pecaminosa, que cubre el pecado con las formas de religión. Por afuera nos vemos lindos, todos cantando, todos con pandero, ¿verdad? Media vigilia. Pero y por dentro cumplimos las formas externas de la religión, pero por dentro se está llevando a cabo una transformación profunda del ser, del carácter, a imagen y semejanza del Señor Jesús. Estamos reflejando el carácter y la vida de Jesús. La iglesia actual, y lo conversaba con una persona hoy día, la iglesia actual es una iglesia pasional, no es una iglesia racional. La iglesia actual se maneja, chicos, cuando digo la iglesia actual estoy hablando en general. Hay honrosas excepciones, por favor. Pero en general, porque lo que estás escribiendo acá es en general, la condición de la iglesia en general. Es una iglesia pasional. No es una iglesia racional, equilibrada. Y muchos creen que la pasión es una virtud. No. El cristiano no funda su fe en pasiones. Al contrario, el verdadero Hijo de Dios subyuga las pasiones. Y el verdadero culto, es decir, culto tiene que ver con adoración, devoción. El verdadero culto de un creyente genuino es un culto racional, inteligente. Yo no me dejo arrastrar, superar por la pasión, por la sangre, por el impulso. Eso solamente demuestra que no hay frutos del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es paz, templanza, ecuanimidad, longanimidad, paciencia. El cristiano, el verdadero hijo de Dios, el verdadero sierva de Dios, no es arrebatado, no es esclavo de sus pasiones, no pierde los estribos, no sufre descompensaciones. ¿Vale? Lo que más se ve es muy poca transformación, no hay fruto del Espíritu. ¿Y sabes por qué pasa eso, Michael? Y con esto termino, ahora sí. ¿Por qué está pasando esto? Lo que está pasando con la actual iglesia laodicense es que tiene la Biblia, pero no la conoce.
El llamado que está haciendo el Señor Jesús es a tener una real experiencia en la justificación por la fe. La iglesia ha abandonado la justificación por la fe. De hecho, no tiene idea de lo que significa. Y como no sabe lo que es la justificación por la fe bíblicamente, no puede tener una experiencia correcta, genuina. Tiene una experiencia hacia el voleo, al tuntún, a lo que cree, a lo que le dicen, a lo que él piensa, a lo que se imagina que es. Pero no tiene una experiencia real conforme a lo que la palabra de Dios enseña respecto a cuál debería ser la experiencia correcta. Analfabetismo teológico. Chicos, vamos a ir terminando la transmisión de hoy. Yo tengo que entrar a un par de clases hoy día. Tengo clases de bachillerato y de licenciatura. Quiero invitarlos a adquirir mi libro Gog y Magog. Es un libro en el cual abordo bíblicamente toda la información, todos los textos que alude en la Sagrada Escritura a Gog y a Magog, ¿vale? Así que los invito a que adquieran este libro, Gog y Magog. La compra de este libro va directamente en apoyo a mi labor, en realidad, es como una especie como de ofrenda. Quien compra mis libros me apoya mi ministerio, apoya mi labor docente, ¿vale? Así que comprar mis libros es apoyar mi trabajo. Así que invitados a adquirir Gog y Magog. Y también recuerden que se viene el curso intensivo de Escatología Bíblica, el nuevo orden mundial y el anticristo. Un curso de 1 mes intensivo. Así que para que se vayan inscribiendo, contáctense con el profesor Mauricio para que vayan desde ya inscribiéndose, asegurando su lugar en este curso. ¿Ok? Y más adelantito, yo creo que en agosto, por ahí, bueno, tienen que confirmarlo con el profesor Mauricio, se viene la diplomatura en escatología bíblica, donde analizamos en detalle los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Ok? Así que pues los dejo. Para mí ha sido un placer, un honor poder compartir con ustedes. Ya mi garganta no da más y me quedan 2 clases todavía y después por eso me enfermo, pero no importa. Chicos, los dejo entonces, que Dios les bendiga mucho, gracias por su presencia, gracias por su compañía, queda grabadito esto y esté en YouTube, ¿ok? Que Dios les bendiga, bye bye. Lectio, un espacio de lectura, reflexión y enseñanza. Líderes en educación teológica online. Until